Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al programa El Polígrafo. Les saludo con muchísimo agrado, Adelita Coriat. Bueno, el asunto de la seguridad en el país ha sido motivo de preocupación para todos nosotros. Sabe que esto se encrudeció muchísimo, tal vez fue por el trauma colectivo que nos causó a todos la muerte de los jóvenes en el centro penitenciario La Joyita, de 13 personas y luego 14 heridos, de los que circularon muchísimas imágenes que quiero decirle que la mayoría no eran ciertas, pero en todo caso, nada más la imaginación, eso ha sido un trauma colectivo. Y después de eso, una serie de asesinatos que vinieron a raíz de esta reyerta y posteriormente la fuga de Ventura Ceballos, como que llegó a ser la cereza del pastel. ¿Qué está pasando en seguridad en nuestro país y cómo podemos corregir el rumbo? Es con la salida del señor Mirones, va a ser, se puede decir, como que el remedio a esta situación, o por lo menos a la forma de ejecutar. Quiero conversar hoy con el señor Fernando Quesada, exdirector de la Policía Nacional en el año 90. Yo sé que ese es hace muchos años, pero de todas maneras ha seguido pues activo en el tema de seguridad y le agradezco mucho su presencia hoy. Don Fernando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Polígrafo. Gracias, siempre a la orden. Gracias. Siempre. Don Fernando, deme una breve descripción o análisis de cómo ve usted en este momento la seguridad del país. Bueno, realmente como la vemos casi todos los panameños. ¿Cómo la percibe? La percibimos de que ha colapsado. Estamos en una situación muy difícil que no es primera vez que se presenta. Se ha presentado en gobiernos anteriores, pero no se le ha puesto la atención debida y esta expresión, esto que ha sucedido ahora ya es el tope, el colmo de lo... ¿Cómo que la atención debida? ¿A qué se refiere? Porque realmente cuando estamos hablando de seguridad, debemos tener presente siempre organización. Y necesitamos por fuerza una reorganización integral de la fuerza pública, porque es la que garantiza la seguridad en el país hasta cierto nivel. Y luego necesitamos también una independencia total del Consejo de Seguridad de la institución Policía Nacional, que no es así. ¿De la institución Policía Nacional? O sea, la Policía Nacional debe cumplir con sus responsabilidades de seguridad que le competen y son propias de su gestión. Pero el Consejo está adscrito a la Presidencia. Está adscrito a la Presidencia y es un organismo superior que inclusive dentro de su trabajo incluye a la Policía Nacional y a la Fuerza Pública en su conjunto. O sea, lo que pasa es que el Consejo de Seguridad tiene una liga o un cordón umbilical que hasta ahora yo lo veo pues de hierro, porque todos los presidentes entran y dicen, sí, yo voy a sacar el Consejo de Seguridad de la Presidencia, y mira, ahí quedan. ¿Por qué será? No, es que al contrario, el Consejo de Seguridad debe seguir en la Presidencia y debe haber una liga de todos los organismos de seguridad, deben estar conectados de una manera u otra. Lo que debe haber independencia de cada uno. Y el que es superior, pero una independencia para no ser tolerante y para exigirle a los organismos de inteligencia subalternos que cumplan con sus responsabilidades como debe ser, no como quieran. Pero en el gobierno pasado eso fue un desastre. En todos los gobiernos pasados ha sido un desastre, se ha venido deteriorando y deteriorando más en el gobierno pasado. Ahora, don Fernando, bueno, esa es una de las cosas que pudiera ayudar a mejorar. Tal vez independizar hasta cierto punto. Hay que divorciar el Consejo de Seguridad de todos los otros organismos subalternos de inteligencia, desde el punto de vista de amiguismo, de tolerancia, de todo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahora mismo con eso? Hay tolerancia para ciertas de los organismos del Consejo para ciertas situaciones que se dan
y me supongo, porque no estoy dentro, de que no cumplen con las responsabilidades como su posición superior de inteligencia le exige. Pero como que tolerancias, ¿a qué se refiere? Tolerancia de que saben que, un ejemplo, es sabido por todos los que manejamos algo de inteligencia o manejamos organizaciones o tenemos formación, ya sea militar o de policía, que con un esquema piramidal de que es importante y necesario de que no haya tolerancia. ¿Pero a qué se refiere? Me refiero a cuando los organismos de inteligencia subalternos no cumplen con sus responsabilidades o la violan, o hay elementos de esos organismos que sobrepasan sus responsabilidades y en vez de trabajar para el sistema, están con los que investigan. Uy, no, pero eso es delicadísimo. Delicadísimo, y eso es lo que hemos colapsado. ¿Eso lo está viendo en dónde? Eso es lo que está sucediendo en Panamá, hemos colapsado. No, pero ¿en qué organismo? En todos, hay tolerancia. O sea, pero una cosa es tolerancia y otra cosa es que estén coludidos por estos grupos. O sea, a ver si yo entiendo, don Fernando, porque luego yo pienso una película dentro de la cabeza. Sí. Esto quiere decir que hay gran parte de infiltración de los grupos de crimen organizado en los organismos de inteligencia. Sí los hay. Bien, entonces sí entendí la película. Sí los hay, sobre todo a nivel de Policía Nacional y de organismos inferiores como de instituciones, de organismos de seguridad, de instituciones gubernamentales, etcétera. ¿Qué tanto? Bueno, ¿qué tanto? Los resultados de lo que estamos viendo. ¿Me explico? Un ejemplo, el sistema penitenciario que tiene... pero por algún lado tenía que explotar. Ay, es bien tenía obvio. que hacer crisis, una crisis increíble. Y todavía no acaba. No acaba. Todavía no acaba. No acaba y tiene alarmada a la ciudad. Ok, vamos a hacer la pausa, don Fernando. Regresamos enseguida, retomamos el tema carcelario, retomamos también la corrupción en las filas institucionales. Y sabe que también hay otro tema que la gente le gustaría, o que hay cierta crítica, es la cantidad de comisionados retirados o de comisionados que están en la policía, que muchas veces llegan a un rango tan importante, tienen un muy buen salario, pero no se siente que estas personas pues estén, no es que no estén colaborando como es, sino que ellos pudieran hacer un súper trabajo dentro de esta organización como asesores o como focos de inteligencia en otras partes. Eso deberíamos de platicarlo al regreso. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con don Fernando Quesada, exdirector de la Policía Nacional, y es una persona pues que ha sido activa y tiene algunas sugerencias que hacer con varios temas de seguridad. Bien, yo le quiero hacer una pregunta. La inteligencia del país, en el sentido, sabemos mucho que los informes sobre narcotráfico, etcétera, vienen directo de agencias internacionales. Es casi siempre así. Hay algunas cosas locales que también se investigan propiamente, pero la gran mayoría provienen de agencias internacionales. Pero aquí adentro debe de haber otra inteligencia que es la que yo no estoy viendo. Por ejemplo, anticiparse a las acciones de las pandillas. Esta reyerta que causó, que ocurrió en la Joyita, tenía que haber habido un pitazo de inteligencia de alguien, algún infiltrado de allí dentro de las personas que les pudiera dar el dato de lo que podría venir, o cuando salieron después que a perseguir a uno, a perseguir a otro, la familia de Chumical. Es decir, estas cosas estoy segura que podían haber sido, bueno, no sé si estoy segura, pero creo que con inteligencia se hubieran podido minimizar, ¿o me equivoco? Bueno, vamos a comenzar del principio.
dice, señalando de que no le podemos echar toda la culpa de lo sucedido a este gobierno. Este gobierno acaba de llegar. No, sí, es importante. Está bien, pero ya sí, llevan 7 meses y entonces seguir sí, con esa situación. Pero este es un problema de 40 años, de 30 años Bueno, de deterioro. Yo entiendo. Entonces, la Policía Nacional actual tiene gente muy, muy capacitada, Estoy de muy acuerdo. buena. Lamentablemente está totalmente desorganizada. Es que yo entiendo que dentro de la policía hay una crisis en las filas. Exacto. Hay clanes que se están peleando. Organismos de una estructura piramidal de mando siempre caminan y deben de caminar con base a rango, antigüedad y mérito. Entonces el problema se fundamenta o está haciendo crisis es porque se ha hecho todo lo contrario. Claro. Se han escogido no los más capaces, no los más preparados en esa materia de inteligencia y se han colocado en esos puestos a gente que no reúne las condiciones. ¿Todavía está pasando eso? Eso está pasando ahora, que ahora se trate de corregir. Fíjate, yo no estoy hasta muy convencido de que había que votar al ministro, a los 2 ministros, o hacerlo renunciar. A mí me parece que es una medida... Porque ahí no está el problema. Sí, el pero problema también hay que darle tiempo y hay que permitir desde arriba de que los que se han puesto para liderar esas posiciones se les permita maniobrar. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo ve usted la designación de Juan Pino? Excelente. ¿Le importa? O sea, hay críticas de que es una persona que viene de las filas uniformadas y que ese es un cargo que debería ocupar un civil. ¿Le molesta? No me molesta, pero estoy de acuerdo que debía ser un civil. Pero ese caballero, ese comisionado, es un hombre íntegro y sabe. Bien, hay entonces, unas cosas. Ahora, ¿tiene estrategia en la cabeza? Tiene capacidad, o sea, él tiene muy buena capacidad para el Senan, lo hizo, bueno, yo he visto que está funcionando muy bien, pero claro, ahora es toda la seguridad del país. Lógico, mucho más chico, pero si hay 2 organismos que no han dado problemas y que usted lo ve que no está en la crítica, no están en la crítica nacional, ni los periódicos, ni nada, son el Senan y el Senafrón. Ay, qué pena. Sí han dado crítica. No, en materia de inteligencia. Materia de inteligencia. Bueno, pero... Estamos hablando de materia de inteligencia. Ok. No estamos hablando en otra materia. Ok, está bien ahí. Sí. Bueno, y en ese sentido, ¿usted cree que el señor Juan Pino pueda tener la estrategia y capacidad? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Juan? Es el ministro. Pero es que no depende de él lo que hay que hacer, depende del presidente de la República, en la reorganización integral de la fuerza pública. Está muy mal organizada, no está organizada como debe ser. Pero ahí no está el señor Jorge Miranda tratando de hacer un trabajo. Es que la organización es por ley, por reglamento. Entiendo. Por procedimientos y protocolos. Además, no tiene que ver nada un subalterno, tiene que venir de arriba, tiene que venir de la Asamblea. Hay que cambiar la ley de la fuerza pública y mejorarla, hacerla práctica. Eso es importante. Otra pregunta. También tenemos que ver que tenemos 400 comisionados que están en las filas. Esas gentes todas se van a jubilar. Usted imagínese que se ha tardado 25 años de su vida en la policía, se jubila con un super sueldo, pero ¿qué pasa con esa mente cuando se va? Mire, para una fuerza como la que tenemos pública de policía, todos los rangos están extremadamente con demasiada personal, con superiores. ¿Cómo vamos a tener 150 comisionados, coroneles? ¿Cómo vamos a tener no sé cuántos? Eso Son 150. No hay trabajo, no hay responsabilidades, no hay cargo para tanta gente. Pero todos tienen que ascender. Por eso, pero imagínense que la plata que se necesita
para poder funcionar se está gastando en sueldos y la gente no está siendo colocada porque no hay los puestos para colocar tantos coroneles, Exacto. no se Entonces, necesitan. ¿qué dice ahí? Que tenemos 30 años haciéndolo mal, haciendo promociones en las escuelas de formación y graduando 40, cuando se debe ascender cada 5 años, entonces usted está hablando 40 por 5, 200. ¿Me explico? Sí. Entonces estamos hablando de demasiado, estamos desorganizados totalmente en la fuerza pública. Déjeme hacer una pausa. Regresamos enseguida con más, con don Fernando Quesada. Vamos a hablar también acerca del sistema penitenciario un poquito más a fondo, del pandillerismo también, de armas ilegales. No sé si me pudiera... No, ya se le iluminó la cara. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Don Fernando, no nada más tenemos una gran fila de comisionados que están en ejercicio, pero que muchas veces siento yo que no se aprovecha su cargo en puestos importantes. Pero además de eso, tenemos policías en todas las instituciones, en aduanas, en migración, o sea, los policías en el Consejo de Seguridad, los policías en el aeropuerto, o sea, los policías han estado diseminándose en varias instituciones que se han hecho con ese carácter, que son instituciones que si bien requieren seguridad, como que eso ha llegado a tomar otros cargos, porque también, ¿qué van a hacer con tantos policías? O sea, con tantos comisionados. ¿Qué deberían de hacer con estos comisionados? No, nosotros tenemos comisionados y policía nada más en la fuerza pública, que tiene 4 componentes. No estamos ni en migración, ni estamos en el sistema penitenciario como policía del sistema penitenciario. No existe, no existe. Tenemos 4 componentes de la fuerza pública: el SENAN, SENAFRON, SPI y la Policía Nacional. De eso, casualmente, por el exceso que hay en los rangos, están con muchas responsabilidades que no conocen en todos los rangos, desde el guardia, desde el policía raso hasta el comisionado. Un ejemplo, están en migración, están en las cárceles, etcétera. Las cárceles, el sistema penitenciario nunca va a funcionar con 3 que mandan. ¿Con 3 que mandan? Con 3 que mandan. Hay seguridad interna, sí, hay perimetral, seguridad perimetral externa de la cárcel y seguridad perimetral del complejo. Sí. Explícame cómo se fue Ventura. Si se fue de la máxima del sector C, de una de las cárceles más modernas que tenemos, y no es que es la más moderna, que supuestamente cuenta con herramientas de seguridad infalibles. Bueno, voy por esa. Puertas magnéticas. Me gusta esa porque yo me encargué en el periodo pasado de todas las bandas de Colón, cuando la sacaron de Colón, que se habían tomado la cárcel, que tuvieron 5 meses con la cárcel tomada. Lo trajeron y lo metieron a la Nueva Joya, que no estaba todavía entregada por los constructores, los colombianos. Y yo estuve ahí con ellos 1 año y me puse a revisar todo. No solo esa es una cárcel, es importante, esa es una cárcel para 5.505 detenidos. Y es una cárcel que realmente es 5 cárceles en una, para poder cumplir con las etapas que evoluciona un detenido, y sobre todo los que le ponen 20 años de cárcel, van pasando a los diferentes pabellones. Pero eso es una cárcel como todo en nuestro país, por eso digo que no es responsabilidad del todo de este gobierno que acaba de llegar. Eso es una cárcel que te vas a alarmar cuando te diga que dicen que costó 184 millones de dólares y bajo un estudio que hicimos costó 130 millones de dólares. Y nada más te pongo un solo ejemplo de dónde se fueron los otros. ¿Dónde? Tú te lo vas a poder imaginar. Las otras cárceles que están en ese sector
la joya y la joyita, que no debían de ser cárceles, porque hay que sacar las cárceles de los cuarteles de las cárceles. Y esas dos cárceles, la joya y la joyita, que están en el mismo área, eran bases, era diferente. No, hangares. No, ¿Qué eran? Eran cuarteles de las antiguas fuerzas de bueno, defensa. Bueno, le decía Entonces, yo bases, pero ellos pues. tienen unas cercas que tienen 30, 40, 50 años y ahora Eso sí. necesitan cambio. En cambio, Lo conocemos, pero en la máxima, voy, pero en la voy. nueva joya no. Voy a la nueva joya para que vea, porque no te cuento de lo demás. Y para eso, para señalarte por qué se fugó. Y entonces, esa nueva cárcel tiene una cerca que no nos lo habían ni entregado siquiera, de construcción de 2, 3 meses, que según ellos costó 140 millones, 184 millones, y realmente costó 130. Entonces, la cárcel de la Nueva Joya se está cayendo en 3 años. En cambio, las que están en la joya y la joyita, viejas de 40 años, ahí están en pie. Mala calidad de materiales. Eso aplica para toda la construcción de la cárcel. Es una cárcel que tiene 1.100 cámaras. Imagínate, yo me quedé chiquita en mi reportaje. Por eso, y es correcto tu preocupación, cómo se escapó. Claro, se escapó. Tiene 1.100 cámaras en toda la cárcel. Toda la actividad Bien, entonces yo vi que hay un centro de monitoreo que tiene absolutamente todo controlado. Hay 5 centros subalternos de monitoreo, sí, y uno principal que monitorea a los 5. Pero la corrupción está entrometida. Entonces, para usted, ¿cómo tuvo que haberse ido él? Primero, lo pusieron en un sector donde podía cortar los barrotes. Segundo, los barrotes son de calidad pésima, ¿sí?, cortados por cualquiera cegueta, me explico, una cegueta normal. Y tercero, hubo complicidad. Obviamente. Totalmente. Pero ¿cómo pasó de todos custodios, los filtros? Hubo de custodios, de la custodia que cuidan las cámaras y de la policía. Pero los que cuidan las cámaras son de la DIP. No, son sí, custodias. No. Hay yo tengo entendido que hay unos centros de monitoreos que los cuida el DIP y otros que sí los custodian, perdón, que están los custodios. Perdón, hasta el año que se cumplió pasado, ¿sí?, y 2 años anteriores, hace 3 años, yo trabajé como jefe de seguridad nacional. Sí. En ese tiempo, todas las cámaras estaban controladas por los custodios, las damas. Entonces tuvo que haber podido cambiar, porque el único que había del DIP allí era una sola unidad que no le respondía a nadie. Su información, toda la inteligencia que él hacía iba directamente a la policía, cuando debió haber ido al sistema penitenciario, que era el responsable. Claro, pero no les dicen nada, ¿no? Entonces, es todo un enredo, todo un funcionamiento mal estructurado. Ahora, para poder ir, Ventura, porque yo estuve mirando ahí un poquito la estructura, usted que estaba ahí sabe perfecto. Él estaba en el pabellón, en el sector C, la celda 21. Ok. Para poder salir de ahí tuvo que haber atravesado mínimamente 3 o 4 puertas de control magnético. Sí, pero fuerza. Pero tengo entendido. Más aparte de evitar ser visto por las cámaras. ¿A cuánta gente pudo haber sobornado? No, él tuvo que haber sobornado a gente con poder dentro de la cárcel, porque dentro de la cárcel no está la policía, está el director, la junta técnica y los custodios. No, pero ese pabellón es manejado por la policía. No, señor. Sí, eso es lo que ha dicho el presidente. Podrán haberlo hecho ahora, independiente que ya está manejado por la policía. Pero eso tú no lo puedes dudar. Hay complicidad total de custodios, policías, etcétera. No puedes dudar eso, nada.
Allí no se pudo haber ¿Pero a escapado. qué niveles? ¿A qué niveles? Bueno, al final de la historia, a nivel alto. Por eso yo digo que, a ver, no estoy así convencido de haber separado o que pidió su renuncia tanto el ministro. Lo que pasa es que ya eran muchos golpes también. No, porque fueron muchos golpes grandes seguidos. Pero Yo es que creo mientras siga estando y continuando la policía como responsable de la seguridad perimétrica y en esa cárcel en la Nueva Joya y en otra, en la Joyita también, dentro inclusive de los centros, seguirá pasando lo mismo. No vamos a bailar. Hay que hacer una reestructuración total. Y todavía más, mire, todavía más, yo creo que se debería, esa policía penitenciaria que estoy de acuerdo crear, debía estar bajo el mando del ministro de gobierno. Ok. Me quedo con esa reflexión. Gracias, don Fernando, por estar con nosotros en el Polígrafo. Gracias a usted siempre por su sintonía. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.